Y bueno, mis panas, bienvenidos a un nuevo videito. Como sabemos, hace unos días Apple en su evento ha sacado bastantes cosas nuevas que el día de hoy te voy a estar enseñando para que veamos todo lo nuevo que ha sacado de sus productos, como son las nuevas iPad y muchísimo más. Así que vámonos con el video, pero antes no te olvides suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones y comentar algo para que más personas puedan seguir viendo este video. Así que una vez dicho todo esto, vámonos con el videito. Así que vamos a comenzar con el nuevo Apple TV 4K. Vamos a hablar un poco de las especificaciones y de las mejoras que tiene, y es que vamos a encontrar el CPU A15 Bionic, bastante potente este procesador. Además tendremos soporte con HDR10 Plus para una mejor experiencia, y la versión de 64 GB solamente será con Wi-Fi y la de 128 va a ser Wi-Fi más Ethernet. Además el Siri Remote ahora contará con USB-C para la carga, bastante bueno, pero también han lanzado dos nuevas iPad, que es la 10ª generación y el iPad Pro. Así que vamos a hablar un poco de la 10ª generación. Y es que ahora tendremos un nuevo diseño. Se agradece después de tanto tiempo que llevaban este diseño continuista, pues ahora es bastante parecido a las de las nuevas iPad Air. La verdad es un cambio que se agradece bastante en cuanto a Apple. Así que ahora también contaremos con 4 nuevos colores para estas iPad de 10ª generación. Tendremos el color plata, amarillo, azul y el rosa. Además de tamaño de pantalla, tendremos 10.9 pulgadas, bastante buena pantalla con 4 millones de píxeles para una muy buena resolución y un brillo de 500 nits para que sea bastante luminosa. Además tendremos el CPU A14 Bionic, que es un 20% más poderoso que la generación pasada, por lo tanto para edición de video, para juegos tendrás mucha potencia en esta iPad. Además encontraremos cámaras de 12 megapíxeles capaz de grabar video en 4K hasta 60 cuadros por segundo. También contaremos con la tecnología Tritone. Además también tendremos Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, 5G, USB-C y además tendremos iPadOS 16 en esta iPad de 10ª generación. Es una iPad bastante buena y sobre todo para ellos según es la económica, pero ahora vamos a pasar a la Pro. Y es que esta nueva iPad realmente es muy potente. Está dirigida para un público que necesita mucha potencia, como editores de video, fotografías, arquitectos, programas bastante pesados. Y es que esta versión M2 es un 15% más rápido su CPU a la generación pasada, y en cuanto a gráficos es 35% más potente, ya que cuenta con el doble de ancho de banda la Pro M2, y tendremos unas cámaras de 12 megapíxeles capaz de grabar video hasta en 4K, y por primera vez nos da la opción de grabar video en ProRes. Son unas nuevas mejoras que tendremos en esta iPad Pro. También contaremos con dos tamaños, la versión de 11 pulgadas y la normal, que sería la de 12,9 pulgadas con un display Liquid Retina Display con una muy buena calidad de pantalla. Y también tendremos mejoras en cuanto al Apple Pencil, ya que tendremos una nueva opción que se llama puntero frotante, que nos da hasta 12 milímetros de distancia para que pueda ser detectado el Apple Pencil. Esto es gracias al nuevo procesador M2 que integra esta nueva iPad Pro. Además pues tendremos mejoras en cuanto a software, como es DaVinci Resolve para la corrección de color y la edición en esta nueva iPad Pro. También contaremos con Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, también tendremos la versión 5G. También encontraremos iPadOS 16 en esta nueva iPad. Esto es todo lo que ha salido de estos nuevos productos de Apple, así que espero que te haya gustado mucho este video. Ya sabes que si es así me apoyas suscribiéndote y nos vemos hasta la próxima.